A raíz de la pandemia, un montón de gente acarreó deudas, ya sea porque dejó de trabajar, porque tuvo que cerrar el negocio, entre muchísimas otras cosas que nos sucedieron a todos entre 2020 y 2021. Todavía estamos viviendo las consecuencias y esta historia de una peruana desde Lima nos va a contar en detalle cómo ella lo vivió y estoy seguro que vos vas a poder identificarte con muchas de estas cosas y aprender de ella. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio más del podcast de Endeudados Anónimos. Nosotros en cada video leemos una carta de historias reales sobre endeudamiento, sobre crisis, sobre problemas financieros. Lo platicamos con Elaine Miranda, una experta en finanzas personales, para poder analizarlo a profundidad y aprender de ello. Estas cartas se están volviendo cada vez más internacionales y nos alegra poder llegar fuera de Centroamérica, en este caso desde Lima, Perú. Elaine, vos tenés, bueno, primero que todo, no te he saludado, qué mal educado estoy. ¿Qué tal? Hola Ricardo, alegre, me encanta saber que salimos de Nicaragua, llegamos a Centroamérica, ahora estamos recibiendo también cartas de Perú, de Colombia, de México, entonces súper contenta de que estemos llegando a tantas personas en tantos países. Así es, si ustedes son de algunos de estos países y tienen alguna historia, nos la pueden enviar a mensaje privado en nuestras redes, pueden comentar también acá cualquier opinión que tengan, suscribirse al canal y van a estar al tanto de todas estas historias y de cómo las analizamos a profundidad precisamente para que podamos aprender de ellas. Ela, la pandemia es un tema obviamente todavía relevante. Creo que las consecuencias a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel social todavía se sienten. El mundo cambió totalmente en el 2020. Tuvimos que transformar nuestros hábitos, transformar nuestra forma de trabajar. Muchísimos tuvieron que transformar hasta su forma de recibir ingresos. O sea, cambiaron el trabajo que tenían de 9 a 5 por emprender desde casa. Creo que muchos tuvieron que cambiar y todavía se siente. De las historias que vos, de los casos con los que vos tenés que lidiar día a día, ¿qué tantos tienen que ver con las consecuencias que nos dejó la pandemia? Todavía muchísimos, porque todas las personas que perdieron su trabajo o que tenían empresa y que la empresa se les vino abajo, no es algo de lo que te recuperas al mes siguiente. O sea, por ejemplo, si vos te quedaste sin trabajo durante meses y no tenías un fondo de emergencia, que es lo que le pasa a la mayoría, te endeudaste y esa deuda no la pagas el primer mes que conseguís trabajo. Entonces, por un lado, pasas varios meses sin trabajar acumulando deuda y por otro lado, una vez que conseguís ese trabajo, va a pasar muchísimo más tiempo todavía pagándola. Lo otro también es que mucha gente que consiguió trabajo después de la pandemia no logró tener el mismo puesto, ¿verdad? El mismo nivel jerárquico y el mismo ingreso que tenía antes. Entonces, cuando vos combinás todos esos factores de sí, ok, tiempo sin trabajar, deudas acumulándose, trabajo más bajo, tu capacidad para ir pagando esas deudas es bien baja. Entonces, definitivamente, ahorita que han pasado 2-3 años de la pandemia, o sea, desde que empezó la pandemia, porque todavía, o sea, el virus continúa ahí, ¿verdad? Pues se siguen todavía viendo y viviendo los efectos. Y eso que vos decís también tiene mucho que ver con, o sea, a ver, la adaptación es algo natural en el ser humano, pues, pero no todos tenemos la misma facilidad para adaptarnos. A muchas personas les destruyó totalmente. O sea, tenían su negocio y era lo que mejor sabían hacer, a veces lo único que sabían hacer, y ya cuando lo perdieron no saben por dónde ir, no saben qué hacer. O sea, les ha costado, y como vos decís, les ha tocado tal vez que trabajar en algo a menor escala, algo que les da un ingreso muchísimo menor y conformarse con ganar muchísimo menos para poder sobrevivir, claro. Creo que entre las cosas que yo aprendí, por lo menos entre 2020 y 2021, es que uno no es solamente su trabajo. O sea, hay tantos talentos y habilidades que uno puede desarrollar que a veces lo que uno necesita, valga la redundancia, es necesidad para poder sacarlos a colación. O sea, uno necesita como ponerse a prueba, y cuando no te queda más opción que aprender a coser, que aprender mecánica, que aprender de carpintería, que aprender de programación, de software. O sea, hay muchas cosas que uno... hasta que uno se pone en la necesidad, hasta que uno se ve en la necesidad, que uno las aprende. En esta historia de hoy, digo, es muy dramática y realmente hay muchos elementos que estoy seguro que ustedes se van a identificar porque es parte de lo que todos vivimos. Me gustaría que le pongan especial atención porque la persona da muchos detalles y nosotros la vamos a analizar y vamos a conversar para ver qué podemos hacer para ayudarle a esta persona y para que todos podamos aprender de ella. ¿La puedo leerla? Te cedo los honores. Ok.
Hola, mi nombre es Anónima y vivo en Lima, Perú. He visto tus videos en YouTube y quiero pedirte ayuda. A raíz de la pandemia perdí mi trabajo y tuve que sacrificar lo poco que tenía ahorrado para mantener a mi familia, pagar el alquiler y afrontar la enfermedad de mi mamá, mi hermana y la mía. El poco dinero que tenía se esfumó rápidamente y comencé a endeudarme. Ahora tengo muchísimas deudas y por más que me esfuerzo trabajando más y buscando actividades para recaudar dinero, no puedo cancelarlas. Siento que la única salida que tengo es morir para que mi familia pueda cobrar el seguro y así poder vivir tranquilos. No sé qué hacer, por favor ayúdame. Son muchísimas deudas con bancos y personas y de verdad, por más que me esfuerzo en tratar de pagar, no puedo. Aún así, tenemos que seguir viviendo, pagando el alquiler, el agua, la luz, el internet, la comida, los pasajes para ir al trabajo, los medicamentos para mi familia y la atención médica. Dime por favor que puedes ayudarme. Necesito un ápice de esperanza. No duermo muchas veces, ni siquiera como, pensando y tratando de hallar una manera en la que pueda salir de esto. Soy divorciada, pero soy la cabeza de mi familia. Tengo a cargo a mi madre, quien tiene un problema de salud importante en el corazón y no puede trabajar. También tengo a mi hermana, quien sufre de problemas mentales y tampoco puede trabajar. Mi papá es un hombre que ha trabajado toda su vida, pero ganó el sueldo mínimo y vivimos en una casa alquilada. Él trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para ganar aproximadamente 30 soles diarios. Eso es un aproximado de $8. Soy profesora de baile y amo mi trabajo, pero no consigo la retribución necesaria. Mi trabajo es esporádico en muchos lugares. Además, pasé por un problema de depresión y ansiedad que han afectado mi cuerpo y ahora tengo sobrepeso, además de enfrentar un cáncer en la tiroides. Son muchas cosas que se han juntado y aún no entiendo cómo sucedió todo esto. Una cosa mala tras otra. Ya he pedido ayuda a muchas personas, algunas lo han hecho y otras no, pero la mayoría son préstamos que debo resolver y pagar. Pero por más que me esfuerzo, no puedo. Estoy ahogándome y muriendo día a día ahogada en este mar de deudas. Solo estoy tranquila cuando en el silencio de mi habitación puedo llorar sin que nadie me vea. Estuve medicada, pero anula mi capacidad para poder trabajar, así que lo dejé. Estoy resistiendo con las pocas energías que tengo. Qué duro. Una profesora de baile, además, con toda la energía que uno necesita para hacer eso diariamente, pues, y hacerlo con entusiasmo y conectar con las personas que están ahí. Ella lo que dice es que obviamente esto le afectó su negocio. O sea, ahora ella tiene ese trabajo, pero es un negocio esporádico. Pues no es como que tiene estabilidad y un ingreso garantizado de mes a mes. Sí. Vamos por partes, Ela. Aquí, como siempre, encontramos detalles que, o sea, traspasan lo monetario, lo emocional, los problemas de la familia. Ella es la cabecilla del hogar. Y una cosa que te quiero preguntar también, y casi no lo hablamos, es ¿con qué frecuencia vos te encontrás casos donde es la mujer la que tiene que tomar las riendas económicas del hogar? Muchísimas veces. Y en este caso, por ejemplo, ella se está haciendo cargo de su familia, digamos de la familia que vino, ¿verdad? De su mamá, de su papá, de su hermana que tiene problemas mentales y no puede trabajar. Pero en nuestros países también la tasa de divorcio cada vez está más al alza. Los niños casi siempre quedan con la mujer y lamentablemente también la mayoría de las veces los hombres no se hacen cargo o no se hacen cargo como deberían. Entonces cada vez vemos más hogares que están siendo liderados y mantenidos por mujeres, muchas veces con salarios mínimos, en condiciones precarias, y hay que buscar cómo hacerle. O sea, eso es lo que les toca, pues. Entonces, ella dice que tiene muchísimas deudas con bancos y con personas. O sea, está diciendo así como indirectamente de que probablemente haya acudido a prestamistas. Exacto. Sí, y lo otro que también leí entre líneas es cuando ella dice, he buscado, por ahí lo decía, dice, ya he pedido ayuda a muchas personas, algunas lo han hecho y otras no, pero la mayoría son préstamos que debo resolver y pagar. Entonces, cuando ella habla de ayuda, la ayuda que ha pedido es gente que le preste dinero. Y aquí quiero volver a hacer énfasis en algo que hemos dicho en muchos de los episodios anteriores, y es que los problemas de dinero no siempre se van a resolver, o casi nunca se van a resolver con más dinero, es decir, con otra deuda. O sea, yo no salgo de deuda pidiendo más deuda. O sea, solamente de decirlo no hace sentido, ¿verdad? Sino que salimos de deuda haciendo cosas
cosas diferentes, educándonos financieramente, buscando cómo generar más plata, pagando esas deudas, no pidiendo más deudas para salir de las deudas anteriores. Entonces creo que la ayuda a la que ella se refiere es a gente que le preste dinero, pues como para continuar en ese círculo. Y lo que pasa es que tenemos que recordar, muchachos, que vivir del crédito tiene patas cortas. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento te la vuelan y hasta ahí llegaste, porque no podés pedir créditos de manera indefinida e infinitamente. Va a llegar un momento en el que si estás trabajando con el sistema formal, con el sistema financiero formal de la banca, la financiera o las microfinancieras, a través de tu récord crediticio se van a dar cuenta que estás súper endeudada y te van a dejar de prestar. Y cuando hablamos de personas, por ejemplo, en este caso, como los prestamistas, probablemente los primeros sí te van a prestar, pero cuando vos ya estés en un nivel de deuda tan alto que no te permita abonarle a todo el mundo, ahí mismo te cortaron el crédito. Entonces, no pensemos que vamos a solucionar nuestros problemas de deuda del tipo que sean, por la razón que sea, por pandemia, porque me quedé sin trabajo, porque me enfermé, porque me volví loca gastando. No importa la razón por la que te llegaste a endeudar, no vamos a salir de esa deuda pidiendo más deuda. Ok, ahora, ya sabemos que en el caso de los prestamistas es como la peor opción que uno puede tener a la hora de pedir un préstamo. La gangrena, dijiste vos. La gangrena del pastel. Pero a ver, comparemos un poco las situaciones, porque cuando ella dice ayuda y pedí ayuda, también puede suceder que un familiar, un amigo te preste el dinero a muy pocos intereses o a veces sin intereses porque realmente te quieren ayudar. ¿Cuáles son los pros y los contras de eso? En comparación a los pros y los contras del prestamista. Y te digo esto porque digamos de que ella realmente necesita el dinero y tiene que conseguirlo a como sea. Claro. E inclusive si se lo da un prestamista a una tasa de interés altísima, va a ser peor si no lo consigue. Entonces, tratemos de verle los pros y los contras tanto al prestamista como a que lo haga un familiar o un amigo. Claro, entonces el prestamista, obviamente la tasa de interés que te va a prestar es una usura. Entonces es bien difícil salir de esos préstamos porque lo único que la mayoría de las personas logran pagar son los intereses cada mes. De nuevo, recordemos que los intereses que pagamos vienen de una multiplicación del monto que yo pedí prestado por la tasa de interés que me están cobrando. Al ser el prestamista, la tasa de interés más alta que hay en el mercado, pues obviamente mi cuota va a ser altísima y lo único para lo que me ajusta es para los intereses de ese mes, pero como el principal sigue intacto, pues yo puedo seguir pagando esa deuda hasta por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la ventaja del prestamista? Bueno, por un lado, no estoy en el sistema financiero, entonces mi récord no se ve afectado por esa deuda. Número dos, no me piden nada, entonces es un crédito inmediato, sin muchos requisitos, entonces yo siento como que me ayuda a respirar y a salir del hoyo inmediatamente. Tercero, no paso, y te voy a decir, Ricardo, muchas personas, la mayoría de las personas tienen esta sensación como de pena, como de vergüenza, como de culpa a través de la deuda y no quiere que el resto de la gente sepa. Entonces el prestamista a fin de cuentas es un desconocido o por lo menos no es un amigo, no es parte de tu familia, ¿verdad? Que te preste ese dinero. Entonces digamos que esta expresión de lose face, o sea, no sé si la traducción natural es que no perdes cara, pues, pero digamos que no pasas por la vergüenza de que tu familia y tu gente cercana se dé cuenta de los problemas financieros que tenés. O que sean ellos los que te estén cobrando, pero perdón. Exacto. La otra cara de la moneda, cuando vas con un familiar o con un amigo que la mayoría de las veces no te va a prestar con intereses, sino que te presto 100 y me pagas 100, ahí cuando puedas y vamos al suave, pues es que obviamente es un préstamo mucho más benévolo que al no haber intereses, o si lo hay, seguramente hace una tasa bien baja, es que te va a permitir oxigenarte de verdad y que vas a poder salir más rápidamente de esa deuda sin haber desperdiciado un montón de plata que ahorita no tenés en intereses. Lo que pasa es que también tenés que enfrentar la situación y tenés que decir la verdad y tenés que pues pasar por esa vergüenza que siente mucha gente de no tengo dinero o no lo administré bien o cometí estos errores o tomé malas decisiones financieras. Y a veces, fíjate qué triste, yo siempre digo que en todas las decisiones de la vida es como tenés que escoger tu veneno, ¿me entendés? Entonces a veces la gente prefiere el veneno de pagar una tasa de interés altísima, un robo a mano armada con un prestamista, que tomarse el veneno de decir la verdad y como abrirte y confesarte de la mala situación financiera que estás pasando con un ser cercano. También agregar de que la dificultad del préstamo de un familiar o un amigo es que siempre va a haber algún tipo de complicación o roce o algún tipo de incomodidad cuando uno le debe al otro y uno tiene que cobrarle al otro. Entonces, si yo te debo $1, Elaine,
y no te lo he pagado en mucho tiempo, o sea, por un lado vos me podés reclamar a mí, o sea, este maje, ¿cómo no me va a pagar un peso? Entonces yo por mi lado te voy a reclamar, ¿y cómo ella me está molestando por un peso que no le he pagado? Entonces digo, se vuelve una situación medio incómoda cuando no se paga o cuando hay algún tipo de problema, o sea, total. Pero bueno, cuentas claras conservan amistades y creo que si se pueden, si se paga a tiempo, no debería de haber ninguno de estos problemas. Pero y lo otro que también suele pasa suceder veces con la familia y los amigos, perdón que te interrumpa, es que da esta sensación, o sea, el acreedor, la persona que da el dinero, obviamente está esperando su dinero de regreso, pero entonces si la otra persona, por ejemplo, ve que se dio un gusto, salió, compró algo, como que esa incomodidad, ¿verdad? Como que me da cosquilla de decir, o sea, te presté dinero, no me has terminado de pagar, pero ahí andas por la vida saliendo, comprando, ya sabes. Entonces el roce siempre va a estar ahí. Digo, pero por el otro lado, irse con un prestamista para evitarse ese tipo de cosas, o sea, la confidencialidad ya vi que es bien cara. No, sí. Pero también lo otro que te iba a decir era que también cuando te presta dinero un familiar, también hay muchas personas que se toman como la libertad de entonces pagar a su ritmo y a su manera, a veces fuera del compromiso. O sea, es como, bueno, le debo dinero a mi mamá no me va a cobrar. O sea, mi mamá al final, digo, para nunca sin falta, decimos nosotros. Y si fue un amigo, un brother, pues él me va a ayudar. Entonces, él va a comprender de que yo no le pague cuando hablamos, pues, o sea, y le voy a pagar al suave. Pues entonces, como que le restamos la seriedad del compromiso de pago y eso también afecta muchísimo la relación. Molesta. Y eso hace también de que las personas al final casi nunca le presten a sus familiares o a sus amigos, a no ser, por supuesto, de que haya una emergencia y ahí uno cambia un poco de parecer. Además, ella, bueno, habla, por supuesto, de pensamientos suicidas. O sea, lo triste de esto es que es muy común, o sea, que a la hora de tener una situación de deuda donde no le ves salida, de pronto ves esa como la única salida. Yo creo que no está de más repetirlo y lo vamos a repetir 100 veces más. Bueno, lo que siempre hemos dicho aquí en el podcast es que la deuda nunca es una solución. De hecho, para todo hay solución, incluyendo las deudas, menos para la muerte. Entonces, aunque podría parecer como ahí termina ya todo, nadie me va a estar cobrando, voy a descansar, nos dicen muchos de los testimonios, voy a descansar, voy a estar tranquila, voy a estar en mi sueño. Literalmente la vida se te acaba. En cambio, para la deuda siempre hay una salida. Y lo otro es que no tenés por qué morir endeudado. O sea, no importa qué tan elevado sea tu nivel de deuda. Hemos visto casos súper críticos aquí. Yo en estos 11 años también he visto casos súper críticos que vos decís no hay manera y la gente lo hace. O sea, cuando te pones en el mindset correcto y cuando decís, ok, vamos a movernos, ¿qué puedo hacer? Cuando dejas de estar como ensimismado, dándole vuelta a lo mismo. El otro día, yo tengo un podcast, tengo un newsletter que se llama El Café Financiero. Y el otro día estaba yo hablando y escribiendo sobre el tema de qué tendrías que hacer para que eso que vos querés hacer, multiplicarlo por 10x. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer? Digamos, si ahorita las deudas vos decís, bueno, si yo las pago así como las tengo, voy a salir en 5 años. ¿Qué tengo que hacer para salir en 1 año? ¿Verdad? Y si vos volteas la pregunta de esa manera, de pronto te das cuenta que todas las cosas que estás haciendo no te van a ayudar a acelerar de manera tan acelerada o tan rápida la salida de la deuda, porque a veces solo pensamos en voy a recortar los gastos dormidos y eso lo voy a abonar y funciona, pues sí te sirve, pero no haces grandes cambios. Pero si cambias el chip y decís como si yo quisiera salir en 1 año en lugar de 5 años, ¿qué tengo que hacer? Y es impresionante, Ricardo, cómo tu mente comienza a pensar rapidito y decir, espérate, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y se te ocurren ideas que de pronto podrían parecer hasta locas, pero que te ayudarían de verdad si la haces a salir de esa deuda más rápido. Y lo mismo aplica para los negocios o para generar más dinero. A ver, no sé si estoy entendiendo muy bien. A lo que te referí es que si hay algo que nos proponemos hacer de aquí a 5 años y tenemos un plan establecido, si reconfiguramos un poco nuestro plan y nuestra cabeza, de pronto, sin hacer demasiados cambios, ese plan podríamos convertirlo en un plan de 1 año. Exacto. Lo que estoy diciendo es que si vos te decís qué tengo que hacer para no salir en 5 años, sino en 1 año, tu mente automáticamente comienza a volar. Y yo los invito a todos a que hagan el ejercicio porque de pronto suena loco, suena como imposible. Y uno dice, no, ya pasan todas las posibilidades. Y no las has pensado porque tu mente te ha mantenido encasillado en cositas chiquitas que puedes hacer sin grandes cambios para salir más rápido de la deuda. Pero imagínate algo gigante, algo 10x, o 5x, pues en lugar de salir en 5 años, ¿cómo hago para salir en 1 año? Y automáticamente tu mente comienza a volar y a proponerte cosas distintas, pues.
Lo interesante de eso es que a veces uno se da cuenta de que la distancia entre el esfuerzo para hacerlo en 5 años no es tan grande a la distancia que hay para el esfuerzo de hacerlo en un año. Pero donde sí hay una gran distancia es cuando uno, en vez de planteárselo a los 5 años, uno se pone en la mente de que no lo va a hacer nunca. O sea, entonces ahí sí es donde uno, porque la mentalidad a veces ni siquiera es de que lo voy a hacer en 5 años. La mentalidad a veces suele ser yo no lo voy a lograr nunca, entonces mejor ni lo intento. Sí. Entonces parece mentira, pero tal vez configurar un poco el pensamiento en que en primer lugar sí puedes lograr algo y en segundo lugar hay maneras de cambiar tu estrategia para que ese algo no solo lo puedas lograr, sino que lo puedas lograr antes de lo que pensás. Yo creo que eso podría funcionar. Esta persona dice que es instructora de baile y que, digo, ella sabrá sus técnicas, sabrá su conocimiento, sabrá lo que ella le ofrece a los alumnos. Tal vez vos, Ela, en tu amplio conocimiento del baile, digamos, le podrías dar como ideas de algo que ella pueda hacer. Digo, no, yo digo, obviamente hablo más como tu conocimiento como empresaria, de ideas que ella pueda establecer para ingresos adicionales, tal vez clases en línea, algo. Sí, yo creo que ahí es importante que ella busque cómo sus clientes, y no nos da muchos detalles, ¿verdad? Lo que eso solo dice que es esporádico, se convierte en un fee mensual. Es decir, cómo en lugar de que me paguen por aquí y por allá, yo armo un modelo de negocios que a mí me permita tener los mismos ingresos fijos todos los meses, porque eso te ayuda más a programarte, ¿verdad? Y a no decir cómo va a estar el mes. Entonces, sí, pues el tema de las clases en línea es una de ellas. No tenemos mucha información realmente, pero la invitación sería eso: cómo podés convertir a esos clientes esporádicos en clientes fijos, qué les tendrías que dar, qué cosas quieren ellos, qué cosas necesitan ellos en temas de baile y que están dispuestos a pagar para que vos tengas el mismo ingreso recurrente todos los meses. Y lo otro que quería mencionar es que ella dice: soy divorciada, soy cabeza de mi familia, mi mamá no trabaja porque tiene problemas del corazón, mi hermana no trabaja porque tiene problemas mentales. Está bien, lo entiendo, y probablemente no puedan tener un trabajo fijo, pero la invitación sería, hay algo que ellas podrían hacer desde la casa, tal vez las dos juntas, la mamá que tiene problemas del corazón y la hermana que tiene problemas mentales, seguramente algún nivel de operatividad tienen ambas, especialmente la mamá, ¿verdad? Entonces, decir, ¿qué pequeño negocio, por ejemplo, podrían montar en la casa ellas dos al suave? O sea, no tiene que ser algo intenso, ¿verdad? De meterme ahí todos los días, 12 horas, pero qué cosas podrían hacer ellas también desde la casa para aportar a la economía familiar, porque aunque estén enfermas, o sea, una del corazón y la otra de problemas mentales, siempre hay algo que se puede hacer, aunque sea a su ritmo, y ese 10%, 20, 30% más incluso de ingresos que puedan generar para la familia, le va a ayudar un montón a ella a salir más rápido de la deuda, pero sobre todo a no sentir que está sola, que tiene toda la carga, porque a veces esa es como la peor sensación, ¿sabes? A veces ni siquiera es la cantidad de deuda que tenés, sino es como esa mochila que sentís que te pesa el mundo, porque todo te toca a vos y todo lo tenés que hacer vos y te sentís sola. Entonces, si ellas podrían, o sea, su hermana y su mamá, hacer algo que generara 10%, 15% más, le ayudaría a ella a bajar la carga e incluso a pensar de una manera tal vez como un poquito más abstraerse de la situación, de qué otras cosas podría hacer ella misma para generar más dinero. No, súper útil, súper interesante ese consejo, y sobre todo porque es verdad, la dificultad de sentirse solo en medio de toda esa tormenta de deudas debe de pesarle emocionalmente y se nota. Entonces sí me gustaría como que le dieras, o sea, ¿qué le dirías a esta persona si llega y te dice con esta carta que ella no encuentra solución, de que no lo va a lograr? ¿Qué crees vos que le podrías decir? Que sí lo va a lograr. Que sí lo va a lograr si se lo propone. Si te estás pensando que no lo vas a lograr, pues obviamente no hay manera en que lo podamos hacer. Creo que ella tiene también asuntos emocionales ahí que arreglar, y en este caso sí creería que los issues emocionales que la puedan estar ahorita, o sea, habla de ataques de ansiedad, ataques de pánico, habla de un poco de depresión también, o sea, arreglar esos problemas probablemente van a venir antes de los problemas financieros, aunque muchas veces van de la mano, ¿verdad? Y los unos generan a los otros. Y como segundo punto, decirle eso, pues, o sea, no deja de echarte toda la carga encima, porque vos formas parte de una familia, está tu mamá, está tu hermana, y yo no estoy diciendo que la abandone. Lo que estoy diciendo es que algo siempre pueden hacer, pero ella no tiene por qué ser como la superwoman, la supermujer, de decir: mi papá solamente gana 30 soles al día o $8 al día, mi mamá no puede por esta enfermedad, mi hermana no puede por esta enfermedad, así que todo me toca a mí, porque se la está creyendo y no está pidiendo ayuda de ninguna manera. Entonces, arreglar sus problemas emocionales, invertirle tiempo a eso. Y tiempo, no estoy hablando de que siquiera que vaya al psiquiatra, o sea, creo que una de las maravillas de las redes sociales ahora es que hay una cantidad de contenido bueno, real, informativo, o sea, ejercicios que vos podés hacer, mira, en tu journal, en tu diario, para ir sanando, que le pueden ayudar un montón y buscar cómo generar ingresos, no solamente ella, sino el resto de las personas en su casa.
No, buenísimo y muy buenos consejos, Ela. Definitivamente, entonces, ¿has visto historias iguales a esta o peores que han logrado salir? Sí, totalmente. Y más aquí incluso hemos tenido gente mucho más endeudada que esa. Ok. Así que digo, toda nuestra motivación y nuestras mejores energías y, o sea, espero que esto le pueda servir a esta persona que nos escribió y estoy seguro también de que de todas las historias que estamos mencionando en cada uno de los videos, hay diferentes consejos que todos los podemos aplicar. De esta manera, les agradecemos estar pendientes, les agradecemos por sus comentarios. Si tienen su propia historia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales o mandar el correo a elaine@plataconplatica.com. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para seguir pendientes de estas historias y nos vemos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Gracias por estar aquí.